Bueno, en esta otra matrioska he retratado la experiencia de organización política y militante del Partido de las Panteras Negras en relación a lo que ellos denominaban los programas de sobrevivencia de los Panteras Negras. Muchas veces, digamos, de la imagen histórica que tenemos de la experiencia política de los Panteras Negras tiene que ver más con las casacas de cuero y las armas, como muchas otras organizaciones en ese momento utilizaron las armas como método de autodefensa. Pero también las Panteras Negras realizaron un trabajo de organización política en relación al resguardo y el cuidado de sus comunidades, de sus infancias, ¿no? Que es algo que he retratado en esta matrioska, ¿no? Por un lado he puesto a Bobby Seale y Huey P. Newton en la parte de afuera, ¿no? Con el cartel de uno de los momentos, digamos, fundacionales de este programa de sobrevivencia en las Panteras Negras, que es la Black Community Survival Conference, que se da en marzo de 1972, ¿no? Donde se establecen toda esta serie de programas que, como digo, fueron muy importantes para el partido porque entendían que para que haya una militancia amplia, popular en sus comunidades, era necesario también resguardar y cuidarlas y poder, evitar esas situaciones de violencia económica extremas, como puede ser el no tener acceso a una vivienda, el no tener acceso a comida, que terminan haciendo que las personas no pudiesen militar o no pudiesen hacer otra cosa más que estar buscando sobrevivir, ¿no? Entonces, una de las frases que ellos utilizaban, que me parece muy interesante para explicar sus programas, es Survival Pending Revolution, ¿no? Estos programas de sobrevivencia eran parte del camino de la construcción a un proceso revolucionario, digamos, no eran unos programas en un sentido reformista, ¿no? Sino que eran unos programas necesarios y urgentes para poder construir ese camino revolucionario, ¿no? Entonces, cuando abrimos esta matrioska, tenemos uno de los programas que a mí me parece uno de los más importantes, que es la campaña de lucha contra la anemia de las células falciformes. Es un tipo de anemia que afectaba y afecta especialmente a las comunidades afrodescendientes, y el Partido de las Panteras Negras consideraba que la decisión de las autoridades estadounidenses de no tener un cuidado y un programa de salud pública que se focalice especialmente en la lucha en contra de este tipo de anemia que afectaba principalmente a la población afrodescendiente era una forma de genocidio, ¿no? Como lo hemos visto y lo vemos en muchos otros contextos, ¿no? Cuando ha sido la pandemia del COVID-19, como afectó a Europa y a Estados Unidos, automáticamente ya lograron tener una vacuna, atacar la situación, etcétera. Pero cuando vemos situaciones como la malaria, el dengue, el ébola, que afectan principalmente a poblaciones empobrecidas del sur global, poblaciones racializadas, la velocidad en la que va la ciencia y la medicina es otra, ¿no? Entonces, uno de los principales programas era un programa de prevención, de detección preventiva de este tipo de anemia, y también un programa de investigación, ¿no? En donde médicos como Tolbert Small, que lo he retratado acá, que se hace llamar también The People's Doctor, el médico del pueblo, y que fue una de las personas que lideró los programas de investigación de este tipo de anemia, y también para diseñar la manera en la que se podían hacer políticas comunitarias preventivas, ¿no? Tolbert Small también fundó el Harriet Tubman Medical Office, ¿no? Que era un centro médico que atendía a la comunidad afrodescendiente dentro de un programa de los Black Panthers. Y otra cosa también muy bonita es que Tolbert Small es poeta, ¿no? Y bueno, en su página web pueden entrar y leer sus poemas. Ahí he transcrito la parte de una parte pequeña de uno de sus poemas, en donde habla a quienes curan, a los médicos, a las enfermeras, a quienes cuidan a sus comunidades, ¿no? Y cuando abrimos tenemos otro de los programas que a mí me parece muy interesante para pensar, para replicar también, ¿no? Organizaciones políticas actuales, que es el programa
digamos, arreglo de cañerías gratuito, ¿no? El People's Free Plumbing and Maintenance Program. Muchas veces parte de las estrategias de gentrificación tienen que ver con empobrecer los barrios, no solamente encarecer las viviendas, sino que el casero no se haga cargo de la casa, que las cañerías estén en terribles condiciones, etcétera, para empeorar las condiciones de vida de las distintas comunidades que quieren ser expulsadas de sus barrios o que están viviendo una situación de violencia económica, ¿no? Entonces, dentro de lo que eran los programas de sobrevivencia del Partido de las Panteras Negras, una de las cosas que se hizo fue organizar grupos para que vayan a arreglar las cañerías, vayan a arreglar las calefacciones, etcétera, ¿no? Y una cosa también muy bonita que hacían era que si tú participabas de estos programas, te daban tu Community Service Certificate, tu certificado de servicio comunitario, ¿no? De haber formado parte. O sea, y también había formación, ¿no? Uno mismo aprendía a arreglar cañerías, etcétera, que es algo también bastante útil, urgente y necesario, esos conocimientos que muchas veces no nos transmiten en las escuelas, etcétera, ¿no? Y otro programa que había era el Free Pest Control Program, ¿no? En la misma línea, en los procesos de empobrecimiento y de violencia a los distintos barrios que viven situaciones de racismo, de violencia económica, digamos la invasión de distintas plagas puede ser un riesgo para la salud y obviamente es una situación muy denigrante en la que vivir y dentro de los programas de sobrevivencia en los Panteras Negras, una de las cosas que se hacía era tener un programa gratuito de control de plagas, ¿no? Y acá he querido también retratar a Nixon como una rata, ¿no? Una rata que tiene que estar exterminada, ¿no? Y al jefe del FBI, que en su momento también fue el creador del COINTELPRO, uno de los programas del FBI que tuvo como objetivo atacar a la organización política de los Panteras Negras, no solamente para perseguirlos porque fuesen una organización armada, que muchas veces esa es como que la imagen que nos construye, sino porque era una organización que estaba haciendo este tipo de trabajo de base, este tipo de trabajo comunitario, de construir desde abajo un sentido político colectivo, ¿no? Y esa es una de las cosas más peligrosas que a veces el poder persigue, ¿no? Otro de los programas que es más conocido, por ejemplo, es el programa de desayunos gratuitos para niños, en donde también había un momento de formación política, de formación política en el sentido de la reivindicación de la identidad afrodescendiente, ¿no? También el People's Free Food Program, un programa de alimentación gratuita para la comunidad. Acá también he pintado los alimentos que se entregaban, ¿no? Estos programas se dieron a lo largo de distintos estados de los Estados Unidos, en los distintos puntos donde los Panteras Negras operaban. Y como digo, la persecución política contra los Panteras Negras no solamente se dio por una situación de ser una organización armada, que es muchas veces, como explico, era una estrategia de autodefensa que se dio mucho en ese momento, pero no era el único momento, no era el único motivo, ¿no? Era uno de los motivos tiene que ver porque era una organización que realmente buscaba, digamos, atacar todos aquellos puntos en donde el poder del racismo estadounidense ejercía violencia en contra de las comunidades, ¿no? Y otra vez, una de las cosas muy importantes para el sostenimiento de la militancia del Partido de las Panteras Negras fue la solidaridad internacionalista, ¿no? Muchos de sus militantes, como muchos otros contextos, tuvieron que escapar, estaban viviendo una situación de persecución brutal, que la vemos incluso hasta ahora, ¿no? Con personas como Mumia Abu Jamal, por ejemplo, que continúa encarcelado, ¿no? Y cuántos militantes han muerto en prisión, cuántos militantes han sido encarcelados injustamente, y muchos otros pudieron huir a contextos como Cuba o como otros países como Argelia, por ejemplo. Y acá, bueno, he pintado este mapa, ¿no? También con la bandera de Argelia, que en ese momento tenía un gobierno revolucionario,
y que por ende muchas organizaciones como por ejemplo también el Frente de Liberación Palestino, los Black Panthers, tuvieron, digamos, sus sedes ahí, muchos de sus militantes iban ahí, pero también tenían apoyo del gobierno para poder operar políticamente, no solamente para resguardar sus vidas, ¿no? Y por ejemplo, esta es la placa que tenían en la puerta los Black Panthers International Section, que estaba ahí en Argelia, y acá el cartel de Se Busca, que se utilizó en Kansas, por ejemplo, para perseguir a militantes como Pete O'Neill y Charlotte O'Neill, quienes están retratados acá adentro. Ellos, ambos militantes de los Black Panthers, como digo, como muchos otros, tuvieron que huir. En varias entrevistas ellos narran cómo fue el proceso, y ahí también vemos muy importante, digamos, estas redes de solidaridad internacionalista para poder escapar, ¿no? Ellos, por ejemplo, de Kansas lograron llegar a Nueva York, de Nueva York fueron a Estocolmo. En Estocolmo fueron recibidos por distintas organizaciones de izquierda que estaban apoyando a las Panteras Negras, dando resguardo a sus militantes que tenían que huir, y luego terminaron yendo a Argelia, donde también estuvieron junto con otros militantes, y finalmente deciden mudarse a Tanzania, que en su momento también tenía un gobierno revolucionario, ¿no? Que están retratados ellos, y en Tanzania hicieron esto, que es y bueno, una de las cosas muy importantes de la experiencia en Tanzania de Pete O'Neill y Charlotte O'Neill, ambos militantes del Partido de las Panteras Negras, es que ya estando ahí deciden abrir esto, que es el United African Alliance Community Center, que es un centro comunitario, que lo he pintado ahí, que es muy chiquito en la pintura, pero es muy grande en su experiencia política, que reproduce en gran medida varias de las políticas del programa de sobrevivencia de los Panteras Negras en el contexto de Tanzania, ¿no? Es un centro comunitario en donde los niños pueden ir a estudiar, reciben distinta formación, también tienen acceso a alimentación, ¿no? Y me parece muy bonito pensar que a pesar de toda esta situación de persecución política, de las consecuencias de esta persecución política que muchas veces puede suponer el encarcelar y destrozar a todos los militantes, destrozar las organizaciones políticas, muchos de sus militantes en el exilio reproducen y extienden y mantienen viva, continúan manteniendo viva esas prácticas, esa forma de materializar esa ideología de cómo el Partido de las Panteras Negras pensaba la comunidad, pensaba que era la lucha política también en relación al cuidado de las infancias, al cuidado de sus comunidades, que se ve reflejado hasta hoy en día porque continúa abierto en el United African Alliance Community Center en Tanzania.